Hola YouTube, bienvenidos un día más al canal. Hoy no me gusta nada leer. Y obviamente es una broma, claro que me gusta leer, pero este vídeo está pensado para esas personas que no terminan de encontrar su momento de lectura, no terminan de enganchar con un libro, de conectar con un libro. Esas personas que de vez en cuando nos preguntan a nosotros por Instagram, oye, ¿qué me recomiendas para empezar a leer? Que es que no encuentro nada que me guste. Yo creo que no soy a la única que le preguntáis esto por Instagram. Creo que no soy la única a la que le pasa. Gente que te dice, oye, es que he intentado leer con tal y tal libro y no me ha conseguido enganchar. Oye, es que estoy harta de empezar libros y no terminar ninguno porque no consigo conectar con los libros, con las historias, no me interesan. ¿Qué libro puedo leer? Yo hoy vengo a recomendaros algunos libros que me parece que pueden ser perfectos si queréis empezar a leer, si queréis empezar a conectar de alguna manera con la lectura. Pero yo obviamente recomendaría a cada uno que realmente piense y busque en su interior, ¿no? ¿Qué temas son los que a mí de verdad me interesan? Yo leo muchísima novela y muchísimo teatro, también mucho ensayo, porque es algo que a mí me gusta bastante. Me suele gustar la novela histórica, me suele gustar el teatro un montón, sobre todo el teatro de lo absurdo. Pero sí que es cierto que yo tengo mis preferencias y yo vendré a recomendar mis preferencias, pero a lo mejor os ponéis a pensar y resulta que hay gente que le gustan libros temáticos. Es decir, estos libros que a lo mejor nos hablan de economía, de ciencias, de, yo qué sé, de psicología. Es que depende del lector, habrá unos libros que se adecuen más a él u otros. Al final yo puedo recomendar lo que a mí más me gusta o lo que yo creo que va a conectar más con un público más amplio, pero obviamente hay una serie de libros que yo no suelo leer que tienen su público. Entonces yo siempre recomendaría esto. Lo primero, antes de nada, ¿qué me apetece? ¿Qué quiero yo saber? ¿Qué quiero yo leer? ¿Leo por entretenimiento? ¿Estoy buscando a lo mejor saber un poco más de algo en concreto? Al final es buscar qué nos interesa de verdad. No qué queremos que nos interese, sino ¿qué me mueve? Yo, como soy una pesada y una intensa, pues habitualmente me mueven muchas cosas diferentes. Entonces sí que es cierto que yo he intentado leer libros, por ejemplo, de los que lee Oscar, que lee cosas mucho más temáticas, más relacionadas con la economía, que a mí a priori el tema me interesa, pero después me pongo a leerlos y me aburren soberanamente. Entonces, bueno, pues es eso, es buscar el punto de cada uno, qué es lo que de verdad a mí me engancha. Dicho esto, yo traigo hoy algunas recomendaciones preciosas y perfectas que a mí me encantan y que si yo fuera una de esas personas que está intentando empezar a leer, me encantaría saber y me encantaría seguir esas recomendaciones, porque son esos libros que a mí me parecieron a lo mejor más asequibles para personas que no son lectoras o que de repente un libro les puede como agobiar un poco. Es por ello que traigo una variedad de libros que yo creo que pueden ser aptos para mucho tipo de público distinto. Vamos a empezar por lo que yo creo que es lo más asequible de todos, lo más sencillo de leer. Unos libros que a mí me sacaron de un gran parón lector y que sí que es verdad que no es el tipo de literatura que a mí me gusta ni que yo suelo leer, pero en algunos momentos viene muy bien para desconectar la mente, viene muy bien para descansar y sobre todo para que sea algo adictivo y fresquito, algo que casi no nos estemos dando cuenta que estamos leyendo. Os estoy hablando de Contra el viento del norte y cada 7 olas, no sé si los he puesto bien, no. Contra el viento... ¿Me estáis viendo? ¿Ellos me están viendo aquí? Ahora mismo no sé si esta es vuestra derecha o vuestra izquierda. Bueno, el caso, Contra el viento del norte y cada 7 olas. Estos dos libros es uno a continuación del otro. Primero leemos Contra el viento del norte y después cada 7 olas. Es una historia de amor ultra sencillita, ultra fácil y de estos libros que además es que te los lees sin darte cuenta, en un suspiro te los has leído, porque son epistolares. Lo que pasa que en lugar de cartas está escrito como en emails. Eso vale como epistolar, ¿no? Digo yo que eso cuenta. El caso es que estos libros son bastante frescos, bastante adictivos y estamos todo el día pendientes de la historia de Emi y Leo Leiki y estamos ahí esperando a ver lo que pasa, aunque es súper predecible desde el principio. Es la típica historia de una chica que se equivoca mandando un email, qué casualidad que de repente se lo manda al hombre de su vida y ellos se van intercambiando una serie de emails durante varios años hasta que llega el final, que no sabemos si es feliz o no es feliz, pero que en estas novelas habitualmente pues tiende a serlo. El caso es que es una novelita muy sencilla, muy facilona, pero que conecta muchísimo con el lector y sobre todo que es como muy adictiva. Estás todo el tiempo ahí
esperando a ver qué pasa, aunque sepas lo que va a pasar, pero igualmente estás ahí pendiente, ¿no? Es como las novelas, ¿no os pasa? Eso es un horror, o sea, yo no sé si a vosotros ha pasado esto, pero es un horror. Esa pérdida de tiempo tan gigante que pasa uno a las 4 de la tarde en las novelas de abuelas que ponen en la tele de vez en cuando, que al final te terminas enganchando. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, El Puente Viejo, vamos a ver, es que eso era imposible, o sea, tú te ponías a ver El Puente Viejo y tenía esa capacidad de que lo estabas viendo en cualquier capítulo que tú hubieras cogido, da igual que no fuera al principio, y ya te enterabas de toda la historia, porque todos los capítulos eran prácticamente iguales, pero ahí estabas pendiente de ver qué hacía esta, qué hacía la otra, que no sé qué. Eso es un horror, porque eso es una pérdida de tiempo gigante, y ahí estás, que no puedes parar de verlo, ¿no? Pues con estas novelitas pasa algo parecido, no es tanta pérdida de tiempo, pero pasa algo parecido porque estás enganchada continuamente y tú vas viendo lo que ocurre y te estás enterando de todo. Incluso te podrías saltar medio libro que seguirías enterándote, pero tú ahí estás, leyéndolo. Hay otro tipo de libros que a mí me parecen bastante sencillitos, sobre todo si queremos empezar a leer, pero queremos empezar a leer y sentirnos productivos. ¿Sabéis este tipo de libros que tú empiezas a leer y de repente pues te da la sensación de que tienen mucho contenido y a lo mejor tú no quieres saturarte, entonces necesitas que ese contenido esté bien estructurado, bien dividido, que ese contenido no sea tan de golpe, ¿no? Sino que sea algo que yo pueda ir digiriendo poquito a poco y que realmente me haga sentir, pues eso, que estoy leyendo algo con contenido, algo un poco más denso, sin llegar a agobiarme, ¿no? Digamos que para los temerosos de la novela, para los temerosos de los libros gordos, yo os recomendaría las recopilaciones de cuentos. Hay autores brillantes con unas recopilaciones de cuentos asombrosas. Por supuesto, y siendo esto Lola habla sola, es que yo no puedo olvidarme de mi querido Hemingway, así que aquí os vengo a enseñar una recopilación de cuentos maravillosos de Hemingway. Estos cuentos son oro puro. Los leéis en nada, 4 o 5 minutos, algunos que a lo mejor leéis en 8 minutos, pero son cuentos cortitos que os van a hacer sentiros súper productivos durante vuestra lectura, pero que no os llegan a agobiar porque es alta literatura. Para mí Hemingway lo es, en pequeñas dosis. A mí siempre me ha parecido que Hemingway es un genio. Hay gente que dice que vale más por su personaje, por el propio Hemingway, que por su literatura, pero yo, bueno, aunque el personaje en sí me parece brutal e interesantísimo, la literatura de Hemingway a mí me gusta bastante. Así que os recomendaría esta recopilación, que es fantástica, y podéis empezar a leerla poco a poco e ir introduciéndoos en el universo Hemingway. Y por supuesto también hay otro autor del que yo estoy absolutamente enamorada desde su maravillosa Matilda, es Roald Dahl, y aquí también traigo una recopilación de cuentos completos de Roald Dahl. Este libro engaña porque mirad el tochaco, pero tiene muchísimos cuentos que también podéis leer bastante rápido. Igual no tanto como los de Hemingway, pero son cuentos súper asequibles, súper interesantes, y la verdad es que a mí también me gusta bastante de vez en cuando dedicarme esos 20-30 minutitos a disfrutar algo de Roald Dahl. Así que os recomendaría absolutamente esta recopilación que yo tengo, que puede asustar por su tamaño, pero de verdad merece muchísimo la pena. Y entramos en un género súper adictivo que yo creo que tiene que estar en la mesita de noche o en la estantería de cualquier lector novel. A mí sin duda el thriller es un género que me ayudó muchísimo a meterme en este bucle de la lectura continua, ¿no? De no frenar entre un libro y otro, el no caer en un parón lector. Cuando sientas que tu cabeza está demasiado llena de contenido, demasiado embotada, que a lo mejor necesitas una desconexión, un descanso, pero no quieres parar de leer, o a lo mejor quieres iniciarte en la lectura, pero necesitas algo que de verdad sea adictivo, sin duda el thriller. En este caso yo os traigo dos obras que a mí me fliparon y con las que yo empezaría sin ninguna duda. La verdad sobre el caso de Henry Quebert y Los hombres que no amaban a las mujeres. Este libro me parece brutal, es uno de mis favoritos de thriller. El primero, no la saga al completo. Yo diría que el primero es mejor con diferencia con respecto a los otros, y lo podéis leer como libro autoconclusivo. No es necesario que os leáis la saga completa si no queréis. Es un libro brutal, a mí me encantó, me parece que tiene una historia bastante enrevesada y no tan predecible como podríamos imaginarnos, y que además es muy interesante cómo se va desarrollando el personaje de Lisbeth Salander en este libro.
que sin duda después sirvió de inspiración para otros muchos autores en sus heroínas, ¿no? Vemos a Lisbeth Salander reflejadísima en Antonia Scott, en ese personaje creado por Juan Gómez Jurado para Reina Roja y Loba Negra. Él reniega de esta influencia, pero es que es innegable la influencia tan fuerte que pudo tener un personaje como Lisbeth Salander en un personaje tan poderoso y tan potente como el de Antonia Scott. A mi juicio, Los hombres que no amaban a las mujeres es una ruptura o es, por así decirlo, un cambio de época en el thriller mundial. Es mi opinión. Hablamos de un libro que de repente hizo resurgir el género del thriller absolutamente y que muchos de nosotros nos introdujésemos en él entregándonos al completo, así que yo lo recomendaría muchísimo, es súper adictivo. Y por supuesto, la verdad sobre el caso de Henry Quebert, que me habéis pedido reseña de este libro ya varias veces, y bueno, os confieso que no quiero hacer la reseña porque es un libro que leí hace mucho tiempo, del que hay muchos detalles que no tengo tan frescos, y bueno, hacer una reseña de un libro que me acuerdo mucho, pero que sé que no tengo tan reciente como para desgranar bien el contenido, pues no sé, me parece que me quedaría una reseña bastante superficial con lo bueno que es este libro, ¿no? La verdad sobre el caso de Henry Quebert es un libro que nos pone bastante sencilla su lectura, su estructura ayuda muchísimo, es un libro que te ayuda a mantenerte completamente enganchado y que además hace que el propio caso que se desarrolla en el libro sea en algunos momentos sorprendente. Casi hasta el final no llegas a saber qué pasó realmente con Nola, con la protagonista, o con la niña desaparecida de este libro. Es un libro que realmente a mí me entusiasmó, creo que tiene puntos muy fuertes en los que la adrenalina, el suspense están en su máximo nivel y sin embargo después tiene una resolución que sigue sorprendiendo al lector, incluso después de todas las pesquisas que ha ido haciendo a lo largo de toda la lectura, ¿no? Es un libro que a mí me gustó bastante, en el que tenemos un cambio de capítulos muy interesante, con reflexiones y frases sobre lo que es ser escritor y sobre cómo un escritor tiene que organizarse y sobre cómo un escritor debería enfrentar la trama a la que está entrando y que está construyendo, ¿no? A mí la verdad es que este libro me parece una puerta de entrada al thriller brutal. Por último, en este vídeo no podía faltar teatro. Y esta vez no voy a recomendar teatro de lo absurdo español, aunque a mi juicio es la mejor puerta de entrada al teatro. Pero sí que es cierto que es un tipo de teatro muy personal. Hay mucha gente que no lo disfruta. Entonces, en búsqueda de algo que realmente fuera más amplio, para un público más genérico, he querido seleccionar una obra de Shakespeare que me parece un pelín compleja, pero que si la leéis con la entonación suficiente, si la leéis con la pasión que este libro pide ser interpretado por el lector, este libro pide ser declamado. Si lo hacéis de esta forma lo vais a devorar y lo vais a disfrutar. Estoy hablando de Julio César de Shakespeare, posiblemente una de mis obras de teatro favoritas. Me pareció brutal la obra al completo, la fuerza de los diálogos de algunos personajes, cómo merece la pena volver atrás y declamar partes enteras, actos completos de esta obra de teatro. Es brutal la fuerza de los diálogos de Shakespeare en Julio César. Y aunque sé que habitualmente se conoce o se mira el teatro como un tipo de literatura no hecha para todos, incluso hay gente que pone en entredicho que el teatro sea literatura, pobre de ellos. Yo sí que tengo que deciros que por favor lo intentéis. El teatro es una verdadera gozada. No sois conscientes de la capacidad que tenéis de disfrutar hasta que leéis teatro. Para mí es un momento de no solo entretenimiento, que es un momento de desconexión, es un momento de, no sé, de entregarme absolutamente a los placeres literarios. Para mí el teatro es casi como ver una película o una serie, pero tú eliges cómo interpretan los actores, tú eliges en tu cabeza cómo se está desarrollando esa trama, ¿no? A mi juicio es una experiencia bastante diferente a la de leer una novela, porque en una novela el autor te da mucho más contenido del que te pueda dar en una obra. Y sin embargo en la obra, a priori, ya te está describiendo lo que hay alrededor, pero parece que al leerla, no al interpretarla, el lector elude muchas de las partes que se introducen como parte de la escena que se está representando y genera un mundo un poco más ambiguo del que puede suceder en una novela o del que se puede generar en una novela. Y a raíz de aquí,
entra la interpretación de los actores, ¿no? Y qué mejor actor que tu cabeza para realmente entender y realmente darle voz, fuerza, tono a todo lo que va sucediendo. Es un diálogo continuo de emociones, porque es justo eso. Solo hay emociones. Para mí, Julio César fue un absoluto regalo. La recomendación aislada de un profesor en una clase que no tenía nada que ver con esto y que de repente soltó este nombre como su obra favorita de teatro, para mí fue brutal, porque yo me quedé con el nombre, de repente me dio muchísima curiosidad y cuando me metí en esta obra no pude salir de ella. Años después, pues no sé, 15 años después posiblemente, lo leí, tendría 14, 15 años, sigo dentro de Julio César. Y estas han sido mis recomendaciones para esas personas que no disfrutan de la lectura o que aún no han encontrado ese libro con el que puedan llegar a conectar. No dudéis en darle una oportunidad a estos libros porque estoy segurísima de que lo vais a disfrutar un montón si lo hacéis con la entrega, con la pasión y con la predisposición adecuadas. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis darle a like. No olvidéis suscribiros, que estamos súper cerquita de los 3000. Podéis hacerlo dándole aquí o ver contenido extra, más contenido del canal dándole aquí. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito a todos. Adiós.